Eric y Ricardo, dos hermanos curiosos y entusiastas de los misterios, decidieron pasar unas semanas en una ciudad pequeña y misteriosa cerca del Vaticano. Aunque habían escuchado historias extrañas sobre el lugar, no se imaginaban que la experiencia que estaban a punto de vivir cambiaría sus vidas para siempre. Todo comenzó cuando, por casualidad, escucharon rumores sobre una serie de desapariciones inusuales en el hospital local. No eran desapariciones de personas, sino algo aún más macabro: órganos. Órganos de pacientes sanos que, después de ingresar para exámenes de rutina, salían del hospital misteriosamente incompletos. Intrigados, Eric y Ricardo comenzaron a investigar. En su primera visita al hospital, notaron de inmediato que la atmósfera era inquietante. Las paredes parecían absorber la luz, los pasillos estaban extrañamente desiertos y un silencio pesado llenaba el lugar, interrumpido solo por el sonido ocasional de un monitor cardíaco o el eco de pasos lejanos. Decidieron explorar más a fondo, pero fueron interceptados por una enfermera que, con una expresión de desconfianza, les preguntó qué estaban haciendo allí. Los hermanos inventaron una excusa rápida, fingiendo que estaban investigando para un proyecto de investigación. La enfermera pareció aceptar su historia, pero no sin antes advertirles que el hospital cerraba sus puertas a medianoche y que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía permanecer allí después de esa hora. Eric y Ricardo decidieron hacer una investigación más discreta. Pasaron los días recopilando información sobre los pacientes afectados. Notaron que todos los casos tenían algo en común. Los pacientes eran personas sanas, sin enfermedades graves, pero, misteriosamente, sus órganos, principalmente corazones y pulmones, desaparecían sin dejar rastro. La situación les resultaba incomprensible y aterradora. ¿Por qué alguien querría esos órganos? ¿Y por qué el hospital mantenía tanto secretismo al respecto? Durante una de sus visitas al hospital, Eric y Ricardo escucharon una conversación que despertó aún más sus sospechas. Dos médicos discutían en voz baja en un rincón del pasillo, y uno de ellos mencionó algo sobre un doctor que llevaba trabajando allí más tiempo del que cualquiera podía recordar: el doctor Loki. Según los rumores, Loki había estado en el hospital desde hacía décadas, casi como si el tiempo no le afectara. Algunos empleados incluso decían que su apariencia no había cambiado en absoluto desde hacía años. La figura del Dr. Loki se volvió cada vez más intrigante para los hermanos. Investigaron en archivos antiguos y descubrieron que, efectivamente, Loki había trabajado en el hospital durante más de 50 años. Las fotos antiguas mostraban a un hombre de apariencia seria, con el mismo rostro afilado y los mismos ojos oscuros que lucía hoy en día. Eric y Ricardo compartieron una mirada de asombro al descubrir esto. ¿Cómo podía un hombre de su edad no mostrar signos de envejecimiento? Un día, decidieron aventurarse a hablar directamente con el Dr. Loki, aunque sabían que no sería fácil. Finalmente, después de días de observación, lograron encontrarlo en uno de los pasillos oscuros del hospital. Loki era un hombre alto y delgado, con una presencia intimidante que hacía que cualquiera a su alrededor se sintiera incómodo. Su mirada era fría, y su expresión siempre era distante, como si los pacientes y el personal no fueran más que herramientas para cumplir con sus propósitos. Al acercarse a él, Eric notó que Loki tenía una cicatriz extraña en el cuello, como si hubiera sido causada por algún tipo de herida profunda, aunque era evidente que había sanado hacía mucho tiempo. La cicatriz le daba un aspecto aún más siniestro. Loki los observó con desinterés cuando le preguntaron sobre su trabajo en el hospital, respondiendo solo con monosílabos y evadiendo cualquier pregunta que profundizara demasiado en su vida personal. Sin embargo, al terminar la conversación, Loki pronunció unas palabras que estremecieron a los hermanos. Algunas cosas no son para todos los ojos, jóvenes. Es mejor dejar ciertos misterios sin resolver. Esa misma noche, Eric y Ricardo decidieron hacer algo temerario: regresar al hospital después de medianoche. Sabían que era arriesgado, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Querían saber qué secretos ocultaba realmente el Dr. Loki, y estaban dispuestos a descubrir la verdad, costara lo que costara. Llegaron al hospital cuando el reloj marcaba las 12:30. La puerta principal estaba cerrada, pero lograron encontrar una entrada lateral abierta, como si alguien los estuviera esperando.
Los pasillos estaban completamente desiertos, y una sensación de inquietud comenzó a crecer en ambos. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de sus pasos resonando en el piso de baldosas frías. Mientras exploraban el hospital, comenzaron a notar cosas extrañas. Algunas puertas estaban bloqueadas, y en ciertos puntos del pasillo se percibía un olor a hierro, similar al olor de la sangre. Siguieron ese rastro hasta llegar a una sala que parecía haber sido abandonada, pero que tenía signos evidentes de actividad reciente. En una esquina, vieron un carrito de metal con herramientas quirúrgicas manchadas de un líquido oscuro. De repente, un sonido detrás de ellos los hizo girarse rápidamente. A lo lejos, en el pasillo, una figura se movía en la penumbra. El corazón de Eric latía con fuerza mientras observaba la silueta alta y delgada que avanzaba hacia ellos. Aunque no podía ver su rostro con claridad, reconoció inmediatamente la presencia intimidante del Dr. Loki. Intentaron ocultarse en una de las salas, pero al mirar por una rendija de la puerta, observaron algo que jamás olvidarían. El Dr. Loki, bajo la tenue luz del pasillo, se detuvo y, lentamente, comenzó a transformarse. Sus ojos se volvieron rojos como el fuego, sus manos se alargaron en garras afiladas, y su rostro adquirió una apariencia bestial, horrenda, que reflejaba una crueldad inhumana. Era Unlovisimem. Eric y Ricardo contuvieron la respiración, paralizados por el terror, mientras observaban cómo Loki se alejaba en dirección a otra parte del hospital. Sabían que estaban ante un peligro mortal, y que cualquier paso en falso podría significar su fin. El descubrimiento de la verdadera naturaleza del Dr. Loki había dejado a Eric y Ricardo sumidos en un terror profundo. Sin embargo, aunque estaban aterrorizados, la curiosidad y el deseo de desentrañar los misterios del hospital se apoderaron de ellos. Esa noche, después de escapar del hospital, intentaron descansar en su pequeño apartamento, pero apenas lograron dormir. La imagen del doctor transformándose en esa criatura monstruosa, ese lobisomem que caminaba por los pasillos oscuros del hospital, no los dejaba en paz. A la mañana siguiente, los hermanos decidieron investigar más a fondo los archivos del hospital y cualquier información sobre el Dr. Loki. Había algo que los inquietaba aún más que su monstruosa apariencia. ¿Por qué robaba órganos de pacientes sanos? ¿Qué ganaba con eso? Comenzaron su día entrevistando a algunos pacientes que se encontraban en recuperación. Muchos de ellos mencionaron que el doctor era muy profesional y que siempre parecía conocer detalles muy precisos sobre la salud de sus pacientes. Sin embargo, varios mencionaron algo que les heló la sangre a Eric y Ricardo. Habían tenido sueños extraños después de sus tratamientos con él. En esos sueños, veían a Loki con una sonrisa torcida, murmurando palabras ininteligibles, como si estuviera invocando algún tipo de ritual antiguo. Intrigados, decidieron buscar en la biblioteca de la ciudad información sobre rituales de sacrificio y magia oscura, esperando encontrar alguna pista que explicara el comportamiento de Loki. Después de horas de investigación, se toparon con una leyenda antigua de Europa del Este. Según el mito, existían ciertos seres oscuros que, al consumir los órganos de personas jóvenes y sanas, podían prolongar su vida y rejuvenecer su cuerpo. Sin embargo, esta práctica tenía un precio. Cada vez que se alimentaban de esta manera, sus cuerpos se transformaban en bestias, en monstruos sedientos de sangre. Eric y Ricardo empezaron a entender la conexión. Loki robaba órganos para mantener su juventud y energía, pero eso lo convertía en una criatura descontrolada, un lobisomem. El hospital no era solo un lugar de sanación. Para Loki, era su fuente de sustento, su terreno de caza. Lo que les resultaba más aterrador era que nadie más parecía sospechar de él. Todos en el hospital, desde los pacientes hasta el personal, veían a Loki como un doctor con una dedicación admirable. ¿Cómo era posible que ocultara también su monstruosa naturaleza? Esa misma noche, Eric y Ricardo decidieron regresar al hospital, esta vez con un plan. Querían grabar evidencia de la transformación de Loki para demostrar al mundo lo que realmente era. Se equiparon con cámaras de alta resolución, dispositivos de grabación de audio y linternas. Sabían que el riesgo era alto, pero el deseo de descubrir la verdad superaba sus temores. Lograron colarse en el hospital nuevamente cerca de la medianoche, usando la misma entrada lateral.
Sigilosamente, caminaron por los pasillos, asegurándose de no hacer ningún ruido. Sabían que no podían cometer errores. Un solo paso en falso podría significar el final. Mientras se movían con cautela, comenzaron a escuchar murmullos extraños que provenían de una de las salas cerradas en el ala este del hospital. Se acercaron lentamente, pegando sus oídos a la puerta, y escucharon lo que parecía ser una especie de cántico, una lengua antigua e incomprensible. Intrigados y aterrorizados, empujaron suavemente la puerta y se encontraron con una escena que nunca habrían imaginado. Loki estaba de pie frente a una camilla cubierta con una sábana blanca. Bajo la luz tenue, podían ver que en la camilla yacía el cuerpo de un paciente, aparentemente inconsciente, y Loki sostenía un pequeño frasco de cristal lleno de un líquido rojo intenso. Estaba susurrando palabras extrañas mientras vertía unas gotas de ese líquido en el pecho del paciente. Los hermanos contuvieron la respiración. Sabían que no podían hacer ruido, pero la escena era tan horripilante que les resultaba difícil mantenerse tranquilos. De repente, Loki se dio la vuelta, y por un momento, pensaron que los había visto. Sin embargo, sus ojos se dirigieron hacia una sombra en la esquina opuesta, y continuó su ritual, sin percatarse de que estaban allí. Decidieron grabar lo que estaban presenciando. Con cuidado, Eric encendió la cámara y comenzó a filmar en silencio, capturando cada movimiento de Loki mientras realizaba su macabro ritual. Las palabras del doctor se hicieron cada vez más intensas, y de pronto, algo extraño ocurrió. El paciente en la camilla comenzó a convulsionarse. Loki observaba con una mezcla de satisfacción y expectación. Después de unos segundos, el cuerpo se quedó inmóvil, y Loki, con una calma inquietante, apagó la luz y salió de la sala. Eric y Ricardo se quedaron paralizados durante unos segundos, sin poder moverse ni procesar lo que habían visto. Una vez que estuvieron seguros de que Loki se había ido, se acercaron lentamente a la camilla. Levantaron la sábana que cubría al paciente y descubrieron algo aterrador. El pecho del paciente estaba abierto, y el corazón había sido removido. No había signos de sangre ni instrumentos quirúrgicos. Era como si el órgano hubiera sido extraído sin dejar rastros. La escena era surrealista y aterradora. En ese momento, Eric notó algo extraño en el aire, un olor nauseabundo, una mezcla de sangre y algo podrido, que parecía provenir de las paredes mismas del hospital. Los hermanos sintieron que el horror que los rodeaba era mucho más profundo de lo que habían imaginado. No estaban solo ante un asesino, sino ante una fuerza oscura que llevaba décadas ocultándose en el hospital. Sin embargo, ya no podían dar marcha atrás. Sabían que la única forma de acabar con Loki era desvelando su secreto al mundo. Decidieron salir del hospital lo antes posible para analizar las grabaciones y formular un plan. Sabían que su vida estaba en peligro, pero también sabían que, si no actuaban, muchas otras personas continuarían desapareciendo. Eric y Ricardo lograron salir del hospital con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Sabían que tenían en sus manos una prueba inquietante de las actividades del Dr. Loki. Sin embargo, también comprendían el peligro que eso implicaba. Sentados en el pequeño apartamento que compartían, revisaron la grabación una y otra vez, observando cada detalle de la siniestra ceremonia. Las imágenes capturadas no solo mostraban a Loki en medio de su ritual, sino también el rostro del paciente, pálido y desprovisto de vida tras el horripilante sacrificio. Ambos discutieron la posibilidad de compartir las grabaciones con la policía, pero pronto se dieron cuenta de que eso sería arriesgado. ¿Quién les creería? ¿Cómo podrían explicar que un renombrado doctor del hospital realizaba rituales oscuros y robaba corazones de pacientes? Lo que estaban viendo parecía demasiado surrealista, incluso para ellos. La duda comenzó a sembrarse en sus mentes. ¿Y si Loki tenía conexiones dentro de la policía? ¿Y si, al denunciarlo, solo empeoraban la situación? Esa noche, decidieron que lo mejor sería reunir más pruebas. Si querían enfrentar a Loki y exponer la verdad, necesitaban documentar más de sus horribles rituales, más evidencia de que sus actos iban más allá de lo imaginable. Con cada minuto que pasaba, el miedo en sus corazones se mezclaba con una determinación incansable. Estaban dispuestos a poner sus vidas en riesgo para salvar a los inocentes que caían en manos de Loki. Al día siguiente,
Eric y Ricardo decidieron regresar al hospital bajo la apariencia de simples pacientes interesados en algún chequeo. Sabían que el riesgo de ser descubiertos era alto, pero también sabían que, de alguna manera, debían volver a estar cerca de Loki y sus actividades para comprender mejor su modus operandi y obtener más evidencia. Entraron al hospital a primera hora de la mañana y notaron que el ambiente era extraño. Aunque el personal y los pacientes parecían continuar con sus rutinas, había una tensión invisible en el aire, como si una sombra de miedo se cerniera sobre cada rincón del lugar. Mientras esperaban en la sala de recepción, vieron pasar al Dr. Loki. Su figura alta y elegante irradiaba autoridad, y su rostro mantenía la misma expresión fría que siempre. Los hermanos se quedaron inmóviles, intentando no llamar la atención, mientras Loki cruzaba el pasillo sin reparar en ellos. Decidieron investigar discretamente. Ricardo se dirigió al área de archivos médicos, mientras Eric intentaba recopilar información en los pasillos, charlando con algunas enfermeras y pacientes. Fue allí donde se enteró de algo escalofriante. La desaparición de órganos en pacientes saludables había sido un secreto oculto durante años. Algunos miembros del personal hablaban en susurros, mencionando que cada cierto tiempo un paciente saludable fallecía de manera inesperada, y aunque no se realizaban autopsias públicas, corría el rumor de que los cuerpos eran llevados a una morgue secreta en los sótanos del hospital. Mientras Eric escuchaba estos relatos, Ricardo logró entrar a la sala de archivos. Buscó en la computadora registros de las cirugías y tratamientos realizados en los últimos años. Después de un rato, descubrió un patrón inquietante. Cada año, un grupo selecto de pacientes jóvenes y saludables aparecía en los registros como fallecidos en circunstancias inusuales, y en muchos de estos casos, los motivos del deceso eran ambiguos o no estaban detallados en los expedientes. Cuando Ricardo intentaba tomar fotografías de los documentos, sintió una presencia detrás de él. Su corazón se aceleró y, al voltear lentamente, se encontró cara a cara con una enfermera de mirada triste y agotada. Era la enfermera Esther, una de las empleadas más antiguas del hospital, con décadas de servicio. Ella miró a Ricardo. Con un susurro suave pero firme, le dijo: «Sé lo que están buscando, pero esto no es un lugar para héroes». Sorprendido y nervioso, Ricardo le preguntó a Esther qué sabía sobre el Dr. Loki y sus actividades. Ella suspiró profundamente. Luego de asegurarse de que no había nadie cerca, comenzó a hablar. Loki no es un hombre común. Nadie sabe su verdadero origen ni su edad, pero las leyendas sobre él han pasado de generación en generación. Mis abuelos, que también trabajaron aquí, me contaban historias sobre un doctor que nunca envejece, un hombre que cada año necesita algo especial para seguir vivo. Esther les contó sobre el pacto oscuro que, según los rumores, el doctor había hecho hace muchos años. Loki obtenía longevidad a cambio de sacrificios de vidas humanas, y su maldición lo transformaba en una bestia sedienta de sangre durante cada ritual. Nadie tenía pruebas concretas, pero los más antiguos del hospital sabían que había algo terrible escondido en los sótanos. Ricardo agradeció a Esther por la información. En cuanto pudo, se reunió con Eric para contarle todo lo que había descubierto. Ambos sabían que la situación era mucho más oscura y peligrosa de lo que habían imaginado al principio. Ahora tenían que encontrar esa morgue secreta en los sótanos y descubrir qué escondía Loki en ese lugar prohibido. Esa noche, armados con linternas y sus cámaras, Eric y Ricardo volvieron a colarse en el hospital. Los pasillos oscuros y silenciosos del edificio resonaban con sus pasos cautelosos. La tensión en el ambiente era palpable, y el miedo les apretaba el pecho. Sin embargo, continuaron avanzando hacia los sótanos, guiados por las indicaciones que Esther les había dado antes de desaparecer en la penumbra. Al llegar al sótano, encontraron una puerta metálica cerrada con un candado viejo. Ricardo logró forzarla con una palanca, y la puerta se abrió con un rechinido que resonó por los pasillos. Dentro, descubrieron una morgue abandonada, fría y desprovista de luz. Los cuerpos de los pacientes desaparecidos yacían sobre las camillas, envueltos en sábanas blancas, con signos evidentes de haber sido abiertos y mutilados. A medida que exploraban la morgue, los hermanos sintieron una presencia extraña detrás de ellos. Se dieron vuelta y, en la penumbra,
Vieron la figura del Dr. Loki. Su rostro estaba distorsionado por una sonrisa macabra, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrehumana. Con una voz suave pero cargada de amenaza, les dijo: «Pensé que serían más inteligentes, pero parece que no aprendieron la lección». Eric y Ricardo se quedaron paralizados, conscientes de que no podían escapar fácilmente. Sabían que ahora estaban cara a cara con el monstruo, y que solo tenían una opción: enfrentarse a él y luchar por sus vidas. La situación era desesperante. Frente a ellos, el Dr. Loki se mantenía firme, con una mirada penetrante que irradiaba maldad y una sonrisa torcida que congelaba la sangre. Eric y Ricardo sintieron el peso de su terror en el pecho, pero la determinación los mantuvo firmes. No podían retroceder. Sabían que Loki no los dejaría salir vivos si intentaban escapar. «¿Por qué haces esto?», preguntó Eric con voz temblorosa, intentando ganar tiempo mientras su mente buscaba una salida. Loki rió, un sonido grave y escalofriante que resonó en el sótano vacío. «No comprenderían», respondió el doctor, dando un paso hacia ellos. «Este hospital, este lugar, todos forman parte de algo mucho más grande de lo que sus mentes humanas pueden procesar. Mis ancestros, al igual que yo, hemos servido a esta causa por generaciones. Mi vida, mi fuerza, depende de algo que solo este lugar puede ofrecerme». Loki miró a los cuerpos inertes en las camillas con una expresión de orgullo y satisfacción, como si fueran trofeos de sus victorias. «Los corazones humanos tienen un poder especial. Los de los más saludables me prolongan la vida, me dan la energía que necesito para continuar. Pero hay un precio, uno que mis víctimas pagan con su sangre». Ricardo intercambió una mirada de desesperación con Eric. Sabían que no había forma de razonar con él. Loki no era simplemente un asesino. Era una criatura ancestral que había renunciado a su humanidad en busca de una vida eterna, alimentándose de la vida de otros. Sabían que no podían perder tiempo en preguntas ni en intentar comprenderlo. Debían escapar antes de que Loki decidiera que ellos serían sus próximas víctimas. Con un rápido movimiento, Ricardo sacó su teléfono y trató de enviar un mensaje de auxilio. Pero Loki, con un instinto casi animal, se lanzó sobre él, arrebatándole el teléfono de las manos y arrojándolo lejos. «No habrá ayuda para ustedes», murmuró Loki, observándolos con una mirada amenazante. «Este hospital es mi dominio, y cualquier evidencia que intenten sacar de aquí será destruida. Nadie afuera creerá sus historias, y nadie vendrá a salvarlos». Eric, respirando aceleradamente, intentó pensar en un plan. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta, pero la salida estaba bloqueada por el imponente Loki. Además, sabían que Loki no estaba solo. La fuerza que emanaba de él, su velocidad y agilidad sobrehumanas, revelaban que enfrentaban algo mucho más peligroso que un simple doctor. «Tenemos que actuar rápido», susurró Ricardo a Eric, tratando de mantenerse en calma. «Si logramos distraerlo, podríamos llegar hasta la puerta y salir de aquí». Pero Loki, como si pudiera leer sus pensamientos, mostró una sonrisa aún más amplia y sacó algo de su bolsillo. Era una llave que sostenía con firmeza, la única forma de abrir la puerta cerrada que los mantenía atrapados en el sótano. «Si quieren vivir, tendrán que demostrarlo», dijo Loki, jugando con la llave en sus dedos. «Vamos, intenten escapar. Me encanta cuando mis víctimas creen que pueden ganarme». De repente, Eric, con el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas, tuvo una idea. Señaló hacia uno de los cadáveres en la camilla, fingiendo horror y sorpresa. «Mira, Loki, algo se está moviendo ahí». Loki, sorprendido por el grito de Eric, dirigió su atención hacia la camilla. Aprovechando ese momento de distracción, Ricardo y Eric se lanzaron hacia él, tratando de arrebatarle la llave de las manos. Una lucha desesperada comenzó entre los tres. Loki, aunque sorprendido, respondió con una fuerza brutal, empujándolos contra las frías paredes del sótano. Eric, decidido a no rendirse, golpeó el rostro de Loki con todas sus fuerzas, mientras Ricardo intentaba alcanzar la llave que se le había caído al doctor durante el forcejeo. La desesperación los empujaba a darlo todo.
sabiendo que esta era probablemente su única oportunidad de escapar con vida. En medio de la lucha, Ricardo logró alcanzar la llave. Con un rápido movimiento, corrió hacia la puerta mientras Eric intentaba mantener a Loki ocupado. «¡Eric, corre!», gritó Ricardo, abriendo la puerta y haciendo una señal para que su hermano lo siguiera. Eric, golpeado y sangrando, reunió sus últimas fuerzas y se lanzó hacia la puerta, cerrándola tras de sí tan pronto como él y Ricardo salieron del cuarto. El estruendo de los golpes de Loki se escuchaba al otro lado, y ambos sabían que no tardaría en romper la puerta y perseguirlos. «Tenemos que salir de este hospital ahora mismo», jadeó Ricardo, corriendo por el oscuro pasillo. Eric asintió, intentando mantenerse en pie pese al dolor que sentía en el cuerpo. Las luces parpadeaban mientras corrían, y cada sombra en el pasillo parecía alargarse como si el propio hospital estuviera vivo, atrapándolos en su red. Llegaron a la planta baja, pero algo no estaba bien. El hospital, que debería estar en silencio a esas horas, resonaba con pasos y murmullos que venían de todas direcciones. Al doblar una esquina, vieron a varias enfermeras y personal médico, todos mirándolos con una expresión inexpresiva y vacía, como si fueran autómatas bajo el control de una voluntad siniestra. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró Eric, sintiendo que el horror en el hospital iba mucho más allá de Loki. Parecía que todo el edificio, y quizás incluso el personal, estaban bajo el dominio de esa presencia oscura. Sin detenerse a averiguar más, los hermanos continuaron corriendo, esquivando al personal del hospital que los observaba con una frialdad escalofriante. Finalmente, alcanzaron la puerta principal, pero, justo cuando estaban a punto de salir, una figura bloqueó la salida. Era Loki. Había logrado salir del sótano y ahora los esperaba, su rostro marcado con una expresión de triunfo oscuro. «Pensaron que podían escapar tan fácilmente», dijo con voz profunda y burlona. «Pero nadie escapa de mí». Eric y Ricardo se miraron, dándose cuenta de que estaban atrapados nuevamente. La salida estaba frente a ellos, a escasos metros, pero el Dr. Loki bloqueaba su única vía de escape. Su expresión mostraba una mezcla de satisfacción y sadismo, como si ya saboreara el pánico en los ojos de Eric y Ricardo. Ambos se detuvieron, jadeando y con el corazón acelerado, conscientes de que, aunque estaban tan cerca de la libertad, el peligro apenas comenzaba. «Pensé que eran más inteligentes», comentó Loki, con una voz tan tranquila que contrastaba de manera aterradora con la intensidad de la situación. «Siempre es divertido ver cómo los ratones intentan huir de su destino». Eric y Ricardo intercambiaron una mirada rápida. No tenían muchas opciones. Sin embargo, sabían que no podían rendirse. Con una última bocanada de aire, Eric se lanzó hacia la izquierda, intentando distraer al doctor, mientras Ricardo avanzaba hacia la derecha, buscando cualquier otra salida o alguna forma de sorprender a Loki. Pero Loki, anticipando sus movimientos, se movió con una velocidad sobrenatural. En un parpadeo, lo vieron transformarse parcialmente. Sus uñas crecieron en largas garras afiladas, sus ojos brillaron con un tono amarillo y sus dientes se afilaron en una sonrisa macabra. Ahora, ya no era solo el doctor, sino una bestia en forma humana. «¿A dónde creen que van?», dijo Loki, mientras alzaba una garra y la lanzaba hacia Eric, quien apenas logró esquivar el golpe, cayendo al suelo con un grito de dolor. Ricardo se acercó rápidamente para ayudarlo, pero la criatura no les daba tregua. «Tenemos que hacer algo», exclamó Ricardo, sosteniendo a su hermano mientras retrocedían. De pronto, sus ojos divisaron un carrito de metal junto a la pared, uno de esos que usan para transportar instrumentos quirúrgicos. Sin pensarlo dos veces, Ricardo lo empujó con todas sus fuerzas hacia Loki, quien, aunque lo desvió con facilidad, perdió un par de segundos cruciales. Aprovechando el momento, Eric y Ricardo corrieron en dirección contraria, buscando desesperadamente algún lugar donde esconderse. Sabían que no podrían vencer a Loki en combate, pero tal vez, solo tal vez, podrían ganar algo de tiempo si lograban despistarlo. Llegaron a un área del hospital que no reconocían, una sección olvidada y en desuso, con paredes descascaradas y un olor a humedad que impregnaba el aire. Parecía que hacía años que nadie pisaba esos pasillos.
Los dos hermanos se metieron en una de las habitaciones abandonadas, cerrando la puerta tras de sí y bloqueándola con lo poco que encontraron a mano. Ambos respiraban con dificultad, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. El silencio era absoluto, roto solo por sus jadeos y el eco de sus propios latidos. ¿Crees que aquí estaremos seguros?, susurró Eric, temblando, mientras intentaba recomponerse. No lo sé, pero tenemos que pensar en algo. No podemos seguir corriendo, respondió Ricardo, mirando alrededor, tratando de encontrar algo que pudieran usar para defenderse. De repente, un sonido de pasos lentos y pesados resonó en el pasillo exterior. Era Loki, acercándose a la puerta con una calma siniestra, como un depredador que acecha a sus presas. Podían escuchar sus garras rozando la pared, su respiración entrecortada y ese ruido gutural que hacía cada vez que inhalaba. «Sé que están aquí», murmuró Loki con una voz que traspasaba las paredes y llegaba a los oídos de los hermanos como un escalofrío. Eric y Ricardo miraron a su alrededor, desesperados. Sus ojos se posaron en una vieja rejilla de ventilación al fondo de la habitación. Era pequeña, pero tal vez podrían abrirla y escabullirse antes de que Loki entrara. Con rapidez, comenzaron a quitar los tornillos oxidados con una navaja que Ricardo llevaba en su bolsillo. Sus manos temblaban, y cada segundo que pasaba el miedo los hacía moverse más torpemente. Sabían que tenían poco tiempo antes de que Loki rompiera la puerta. Finalmente, lograron sacar la rejilla. Ricardo entró primero, seguido de Eric, arrastrándose con dificultad por el estrecho espacio. El ruido en el pasillo se hacía cada vez más fuerte. Loki estaba casi en la puerta. «Rápido, rápido», susurró Eric, empujando a su hermano desde atrás, deseando que el ducto los llevara lo más lejos posible de esa bestia que los acechaba. A medida que avanzaban por el conducto, escucharon como Loki irrumpía en la habitación con un rugido furioso. El ruido de objetos siendo arrojados y destrozados llenó el aire. La criatura estaba buscando desesperadamente a sus presas, oliendo el miedo en el ambiente. «Sé que están cerca. No pueden esconderse para siempre», gritó Loki, su voz resonando por todo el sistema de ventilación y enviando un escalofrío por la espina dorsal de los hermanos. Avanzaron por lo que parecieron interminables minutos, hasta que finalmente vieron una salida al final del conducto. Empujaron la rejilla y cayeron en otra habitación, esta vez en el ala principal del hospital, cerca de la recepción. Sus corazones latían con fuerza, pero sabían que no podían detenerse. Eric miró a Ricardo y le hizo una seña para que corrieran hacia la salida principal. Pero antes de que pudieran dar un paso, la figura de Loki apareció en el pasillo frente a ellos. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos irradiaban furia y sus garras goteaban sangre, resultado de destrozar cada objeto en la habitación anterior. «No más juegos», murmuró Loki, mientras avanzaba lentamente hacia ellos, bloqueando la única salida. En ese momento, Ricardo tuvo una idea desesperada. Recordó la sala de máquinas del hospital, ubicada en el sótano, donde estaba la caldera. Podrían intentar llegar allí, con suerte, encontrar una forma de inutilizar al monstruo o al menos, ganar tiempo. «Sígueme», gritó Ricardo, agarrando a Eric del brazo y dirigiéndose hacia la escalera que conducía al sótano. Loki los persiguió sin dudarlo, su respiración transformada en gruñidos furiosos que resonaban en el pasillo vacío. Bajaron las escaleras de 3 en 3, con el corazón latiendo como un tambor en sus pechos. El sótano estaba oscuro y el aire era pesado, pero continuaron adelante, sabiendo que no había vuelta atrás. Ricardo y Eric alcanzaron el sótano del hospital, un laberinto oscuro y claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire era denso, cargado con un olor a óxido y humedad. La única luz provenía de una bombilla parpadeante que proyectaba sombras inquietantes sobre los equipos abandonados y las tuberías antiguas. Eric se detuvo, respirando agitadamente. Sabía que no podían huir para siempre, pero la idea de enfrentarse al Dr. Loki, un hombre lobo despiadado y sediento de sangre, era aterradora. Ricardo, sin embargo, parecía decidido a encontrar una forma de acabar con el monstruo. «Escucha, Eric», murmuró Ricardo,
manteniendo su voz baja para evitar que Loki los escuchara. Tenemos que ser estratégicos. Aquí hay tuberías de gas y una caldera antigua. Tal vez podamos usarlo a nuestro favor. Eric miró a su hermano, con una mezcla de admiración y desesperación. Sabía que Ricardo siempre había sido el más ingenioso de los dos, pero ahora estaban en una situación de vida o muerte. Ambos sabían que cualquier error podría costarles la vida. ¿Quieres hacer explotar el sótano?, Eric susurró, con temor en su voz. Ricardo asintió. Es nuestra única oportunidad. Si logramos atraerlo aquí y detonamos la caldera, podríamos acabar con el al menos, herirlo lo suficiente para escapar. Ambos comenzaron a prepararse. Ricardo localizó la caldera, una enorme máquina de hierro que hacía décadas no recibía mantenimiento. A su lado, había una tubería de gas rota que goteaba lentamente. Con cuidado, comenzaron a manipular las válvulas, permitiendo que el gas se escapara más rápidamente, llenando la sala con un leve y peligroso olor a combustible. A medida que trabajaban en silencio, un ruido lejano de pasos y respiración pesada se hacía cada vez más evidente. Loki estaba cerca, y su presencia parecía llenar el sótano con una energía oscura y amenazante. Los hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas mientras escuchaban el sonido de las garras del hombre lobo arañando las paredes y el suelo. Sabía que vendrían aquí. La voz de Loki resonó en el sótano, profunda y burlona. Siempre me gusta cuando mis presas intentan pelear. Hace que esto sea mucho más entretenido. Eric y Ricardo intercambiaron una mirada. La adrenalina les daba el valor que necesitaban para continuar con su plan. Sabían que solo tendrían una oportunidad para que todo saliera bien. Ricardo, manteniendo la calma, sacó un encendedor de su bolsillo y lo mostró a Eric. Cuando lo tengas cerca, actívalo. Solo necesitas una chispa para que esto arda. Eric asintió, sintiendo que el miedo se transformaba en una extraña mezcla de determinación y resignación. Esta podría ser su única oportunidad de sobrevivir, al menos, de detener al monstruo. Los pasos de Loki se hicieron cada vez más fuertes. La criatura avanzaba lentamente, disfrutando de la tensión y el miedo que sabía que sus presas sentían. Eric y Ricardo se ocultaron tras unas cajas, observando cómo el doctor avanzaba, con sus ojos brillantes y sus garras ensangrentadas, oliendo el aire para localizarlos. Creen que pueden esconderse de mí. Loki habló en tono de burla, mientras sus ojos recorrieron la sala. El miedo los delata. Puedo oler su pánico. Los hermanos esperaron en silencio, agachados y escondidos, con los nervios a flor de piel. La sala estaba ya completamente impregnada de gas, y Loki no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. En un momento de distracción del monstruo, Eric y Ricardo se pusieron de pie, enfrentándolo con una valentía forzada. Loki sonrió, mostrando sus colmillos afilados, y comenzó a avanzar hacia ellos con pasos lentos y calculados. «Listo, Eric, ahora», susurró Ricardo, apretando el brazo de su hermano. Eric encendió el encendedor y lanzó una chispa hacia la dirección de la caldera. En cuestión de segundos, una explosión atronadora sacudió el sótano, lanzando escombros y llamas por todos lados. Loki fue envuelto en el fuego, y un aullido desgarrador se escuchó mientras la criatura era consumida por las llamas. Los hermanos fueron lanzados hacia atrás por la fuerza de la explosión, golpeando el suelo con fuerza. Las llamas y el humo los rodearon, y Eric sintió que el mundo se volvía borroso. Sin embargo, supo que debían levantarse y salir de ahí antes de que el lugar colapsara. Con gran esfuerzo, ayudó a Ricardo a levantarse, y juntos comenzaron a arrastrarse hacia la salida. El dolor y el agotamiento los embargaban, pero sabían que no podían detenerse. Se tambalearon por el pasillo, respirando con dificultad debido al humo y el olor a quemado. Finalmente, llegaron a la escalera y comenzaron a subir, dejando el sótano en ruinas detrás de ellos. Sus cuerpos temblaban, y sus mentes intentaban procesar el horror que acababan de vivir. Aunque el Dr. Loki había sido envuelto en llamas, algo en sus corazones les decía que esa no sería la última vez que se enfrentarían a él. Al llegar al primer piso, sintieron un leve temblor bajo sus pies y supieron que el sótano estaba cediendo.
Sin mirar atrás, corrieron hacia la salida del hospital, tropezando y apoyándose mutuamente. Cuando finalmente lograron salir, respiraron profundamente el aire frío de la noche. Aunque todavía estaban en estado de shock, sintieron un leve alivio. Habían escapado del monstruo, por ahora, pero una pregunta aterradora resonaba en sus mentes. ¿Había sido suficiente para detener a Loki para siempre? Ambos se miraron, exhaustos pero decididos. Sabían que tenían que advertir a otros, contar lo que habían visto, porque si Loki sobrevivía, no solo ellos estarían en peligro, sino cualquier otra persona que se acercara al hospital. Ricardo y Eric se adentraron en el bosque al amparo de la noche, avanzando con precaución hacia la mansión que Eliseo había descrito. A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más espesa y opresiva, como si el aire mismo tratara de impedirles el paso. El lugar emanaba una energía inquietante, una presencia casi tangible que parecía vigilarlos. La mansión, de aspecto lúgubre y casi en ruinas, se erguía entre los árboles como una bestia dormida. Las ventanas oscuras y los muros cubiertos de musgo reflejaban años de abandono y decadencia. A pesar del deterioro, la estructura seguía siendo imponente, como si las piedras mismas guardaran los secretos y horrores de generaciones pasadas. ¿Estás seguro de esto?, susurró Eric, sus ojos llenos de duda y temor. Sentía una presión en el pecho que le dificultaba respirar. No tenemos elección, respondió Ricardo, decidido. Si no terminamos con esto aquí, nunca estaremos a salvo. Con el corazón latiendo rápido y los nervios a flor de piel, avanzaron hacia la entrada. La puerta de madera, desgastada y agrietada, emitió un crujido espeluznante al abrirse. Adentro, un pasillo oscuro y polvoriento se extendía hacia las profundidades de la mansión, iluminado apenas por la luz de sus linternas. Cada paso resonaba en el silencio, y los ecos parecían seguirlos, como si las sombras mismas estuvieran atentas a su presencia. Avanzaron lentamente, inspeccionando cada habitación, cada rincón, en busca de cualquier indicio sobre el poder que mantenía a Loki con vida. Finalmente, encontraron una antigua biblioteca, repleta de libros viejos y extraños objetos rituales. Las paredes estaban decoradas con símbolos extraños, tallados con precisión en la piedra, y en el centro de la habitación había un altar cubierto con un mantel oscuro y desgastado. Sobre el altar, un gran libro de apariencia antigua esperaba, cubierto de polvo y telarañas. Ricardo se acercó cautelosamente y abrió el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos y textos en un idioma antiguo que no reconocían. Pero al pasar las páginas se encontraron lo que parecían ser instrucciones para un ritual oscuro. El texto mencionaba sacrificios de vidas y extraños ritos de invocación, describiendo cómo el Dr. Loki y sus ancestros habían sellado un pacto de inmortalidad a cambio de sangre humana. «Esto es horrible», murmuró Eric, horrorizado al leer los detalles. «Esta es la raíz de su maldición. Aquí es donde sellaron su pacto». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendía ahora que, para acabar con Loki, debían destruir no solo a él, sino también el origen de su poder. El libro indicaba que el altar debía ser destruido en un ritual inverso, anulando así el pacto. Pero había un problema. El ritual requería el uso de una llama especial y ciertas hierbas sagradas que debían quemarse en el altar mientras recitaban una antigua plegaria. «¿Cómo vamos a encontrar todo esto aquí?», preguntó Eric, en tono desesperado. Antes de que Ricardo pudiera responder, un ruido de pasos resonó en el pasillo fuera de la biblioteca. Ambos se congelaron, conteniendo el aliento. La sensación de peligro era tan intensa que casi podían oler el rastro de sangre y muerte. Loki había llegado. Los pasos se hicieron más lentos, casi como si estuviera oliendo el aire, rastreándolos. Sabían que no podían enfrentarlo directamente. Tenían que encontrar la manera de realizar el ritual antes de que él los alcanzara. Ricardo miró a Eric, susurrándole: «Tenemos que ganar tiempo. Tú busca esas hierbas en el jardín trasero. Yo prepararé la llama aquí. Es nuestra única oportunidad». Eric asintió, y sin perder un segundo más, salió de la biblioteca en busca del jardín. Ricardo, mientras tanto,
Buscó entre los objetos del altar y encontró una pequeña vasija con restos de cenizas. Recordando lo que Eliseo le había dicho, tomó su amuleto de plata y lo colocó dentro de la vasija, esperando que eso ayudara a activar la llama que necesitaban. El tiempo se agotaba, los pasos de Loki se acercaban más y más, y el corazón de Ricardo latía con fuerza. Entonces, Eric regresó, sosteniendo un manojo de hierbas antiguas y secas, las cuales debían ser las que buscaban. «¡Rápido! ¡Ponlas en la vasija!», exclamó Ricardo, encendiendo una cerilla y prendiendo fuego a las hierbas. Una llama azul brillante surgió de inmediato, envolviendo el altar con una luz casi sobrenatural. Ricardo empezó a recitar la plegaria en voz baja, sintiendo como el ambiente alrededor de ellos cambiaba. Parecía que la mansión misma temblaba, como si los espíritus atrapados en ella estuvieran despertando y oponiéndose al ritual. En ese momento, Loki apareció en la puerta de la biblioteca, sus ojos brillando con un odio inhumano. Su rostro había tomado una forma bestial, con colmillos largos y afilados que sobresalían de su mandíbula, y sus manos se habían convertido en garras enormes. Ricardo y Eric sintieron el terror recorrer sus cuerpos, pero no podían detenerse. Sabían que si lo hacían, el sacrificio habría sido en vano. Loki lanzó un rugido ensordecedor y se abalanzó hacia ellos, pero la luz azul del altar parecía detenerlo, quemándole la piel al acercarse. El doctor emitió un grito de agonía, y los hermanos aprovecharon su oportunidad para recitar las palabras finales del ritual. «¡Ahora!», gritó Ricardo, y en un último acto de valentía, arrojaron el amuleto de plata en el fuego. La llama azul se intensificó y una explosión de luz llenó la habitación. Loki fue envuelto por el resplandor, gritando de dolor mientras su cuerpo empezaba a desmoronarse, como si el poder que lo mantenía vivo estuviera siendo arrancado de él. Las paredes de la mansión temblaron y se agrietaron mientras Loki desaparecía en medio de la luz, dejando atrás solo un eco de su rugido. La mansión, despojada de su protector maldito, comenzó a colapsar lentamente, como si el edificio mismo hubiera perdido su alma. Ricardo y Eric salieron corriendo, apenas logrando escapar antes de que la estructura se derrumbara por completo, sepultando los secretos oscuros de la familia de Loki y su maldición. Finalmente, en el exterior, bajo la luz de la luna, respiraron profundamente, sintiendo la libertad y el alivio de saber que la pesadilla había terminado, al menos por ahora. La destrucción de la mansión de Loki dejó en Ricardo y Eric un sentimiento de triunfo, pero también de inquietud. La oscuridad parecía haberse disipado por un momento, y el peso de la lucha reciente les daba una extraña paz. Sin embargo, ambos sabían que el fin de Loki no era el fin de su maldición. Las raíces de su mal se extendían más allá de una sola mansión o de una vida. Esa misma noche, cuando estaban a punto de descansar tras la intensa batalla, un visitante inesperado llegó al hospital. Era un anciano de aspecto severo, con el cabello completamente blanco y una mirada tan afilada que parecía leer cada pensamiento de los hermanos. Aquel hombre había venido a indagar sobre la repentina desaparición del Dr. Loki, dejando entrever que él también era parte de la familia maldita. «¿Quién es usted?», preguntó Eric, tenso ante la presencia del desconocido. «Mi nombre no les dirá nada», respondió el anciano en voz baja. «Pero, para bien o para mal, soy un pariente lejano de Loki, y estoy aquí para restaurar lo que ustedes destruyeron». El ambiente se volvió frío de inmediato. La simple presencia del anciano parecía llenar la habitación de una energía extraña, similar a la de Loki, pero más vieja, más oscura. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Ricardo con firmeza. «Ustedes piensan que terminaron con Loki y su maldición», dijo el anciano. «Pero no es tan sencillo. La familia a la que pertenecen está unida por un pacto que va más allá de la muerte. Un pacto de sangre que trasciende generaciones. Yo solo soy un guardián de ese pacto, y ustedes ahora han cruzado una línea peligrosa». Las palabras del hombre fueron un golpe duro para Ricardo y Eric, quienes comprendieron que acabar con Loki había sido solo el primer paso en un conflicto mucho mayor. El pacto que mantenía viva a la familia de Loki aún existía, y ahora, ellos mismos eran objetivos. «Nosotros no le tememos a su maldición ni a su pacto», replicó Eric,
aunque en el fondo una sensación de temor se asomaba en sus palabras. El anciano sonrió con una frialdad que helaba la sangre. Eso es lo que siempre dicen los ignorantes. No teman por ustedes mismos, sino por aquellos a quienes aman. La maldición no solo afecta a quienes la combaten, aquellos que los rodean también pagarán el precio de sus actos. Antes de que pudieran responder, el anciano desapareció en la penumbra del pasillo, dejándolos con sus advertencias. La noche cayó de lleno, y con ella, una tensión que parecía envolver cada rincón del hospital. Ricardo y Eric sabían que no podían confiar en nadie. Decidieron buscar respuestas sobre la maldición y la verdadera magnitud del pacto de Loki. Visitaron archivos antiguos del hospital, lugares ocultos que guardaban información secreta sobre la familia de Loki y sus conexiones con otros casos de desapariciones y muertes inexplicables. Entre los documentos, encontraron registros de pacientes que habían muerto en extrañas circunstancias, todos ellos vinculados a la familia de Loki. Los archivos sugerían que Loki no había sido el único miembro de la familia que realizaba aquellos rituales. De hecho, la práctica se remontaba a generaciones. Con cada página que leían, descubrían más detalles macabros. Los órganos y la sangre de personas sanas habían sido utilizados no solo para prolongar la vida de Loki, sino de varios miembros de su familia. Era un ritual anual en el que todos ellos participaban. Y ahora que Loki había sido destruido, los demás miembros de su linaje parecían dispuestos a reactivar aquellos rituales para mantener vivo el pacto. Ricardo miró a Eric, sus ojos reflejando el terror y la decisión que sentía en su interior. No podemos dejar que esto continúe, Eric. Si no terminamos con esta maldición ahora, nadie estará a salvo. Pero justo en ese momento, un grito resonó en el hospital. Corrieron hacia la fuente del sonido, solo para encontrar a un paciente en estado crítico, con signos de haber sido atacado. La piel del paciente estaba pálida y fría, y su corazón mostraba signos de haber sido tocado por la oscuridad que Loki y su familia habían practicado durante siglos. Ya comenzaron, susurró Eric, dándose cuenta de que la advertencia del anciano no había sido en vano. Loki podría estar muerto, pero la maldición continuaba viva y hambrienta. El aire en el hospital estaba pesado, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Eric y Ricardo se movían con cautela, avanzando por el pasillo oscuro, con las luces titilando débilmente, como si intentaran advertirles que se detuvieran. Cada paso que daban resonaba en las paredes, como si el hospital entero estuviera escuchando, esperando. Había algo más, algo indescriptible, en el ambiente. Era el silencio que los rodeaba, un silencio profundo, como si la vida misma hubiera desaparecido del lugar. Esto no me gusta, hermano, susurró Ricardo, mientras su mirada recorría la habitación vacía frente a ellos. Eric asintió, pero no respondió. Había algo en el aire que le erizaba la piel, una sensación incómoda que le decía que se acercaban demasiado al peligro. Desde que comenzaron a investigar las desapariciones en el hospital, los eventos extraños no habían hecho más que aumentar. Cada pista los llevaba a un punto más oscuro, más desconcertante. Y ahora, se encontraban de nuevo en el corazón de la oscuridad, buscando respuestas a algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás imaginaron. Avanzaron hacia una puerta que estaba ligeramente entreabierta. La luz provenía de dentro, una luz débil, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida sin darse cuenta. Sin pensarlo dos veces, Eric empujó la puerta con cuidado y entró primero, seguido de cerca por Ricardo. La escena que encontraron les heló la sangre. El Dr. Loki estaba de pie en el centro de una sala grande, rodeado de equipos médicos, todos impecablemente organizados. Lo extraño era que, en lugar de estar realizando un procedimiento normal, el doctor parecía estar en trance, como si estuviera realizando una ceremonia o un ritual. Frente a él, sobre una mesa metálica, yacía un cuerpo humano, sin vida, con la piel pálida y los ojos vacíos. La sangre que aún permanecía en su interior había sido extraída de manera meticulosa, dejando un rastro de horror que recorría la mesa hasta el suelo. El Dr. Loki levantó lentamente la cabeza al notar la presencia de los hermanos, y cuando sus ojos se encontraron con los de Eric, algo dentro de él cambió. La mirada del doctor,
hasta ese momento fría y calculadora, se tornó profunda, penetrante, como si viera a través de ellos. «Ustedes no deberían haber venido aquí», dijo Loki, su voz suave pero llena de una amenaza sutil. Eric y Ricardo intercambiaron una mirada rápida. No podían retroceder ahora. Sabían que este era el momento para enfrentar la verdad. La atmósfera estaba cargada de energía oscura, casi tangible, y el aire parecía volverse más denso a medida que se acercaban al hombre que hasta ahora solo conocían como un médico peculiar. Pero lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era que el Dr. Loki no era quien parecía ser. De repente, un sonido extraño llenó la sala. Era un retumbar bajo, como si la tierra misma estuviera temblando. Los hermanos dieron un paso atrás instintivamente, sin entender lo que estaba sucediendo. El Dr. Loki comenzó a cambiar. Su cuerpo se retorcía, y sus ojos pasaron de una mirada humana a una mirada completamente salvaje, animalesca. La transformación era horrenda, lenta, como si cada célula de su ser estuviera luchando contra la naturaleza humana. Sus uñas crecieron, al igual que sus dientes, y su rostro se alargó hasta adquirir una apariencia monstruosa. El cuerpo, antes erguido, se encorvó, adoptando la postura de una bestia. Los hermanos observaron, paralizados, mientras el Dr. Loki se transformaba ante ellos en una criatura que era todo menos humana. Su piel se tornó grisácea, sus músculos se hincharon de forma antinatural, y un par de colmillos afilados asomaron de su boca. La figura que antes parecía el respetable y enigmático doctor ahora era un monstruo de pesadilla, un hombre lobo. «Ahora verán lo que sucede a aquellos que se atreven a desafiarme», gruñó Loki, con una voz gutural que resonaba en sus gargantas. La criatura saltó hacia ellos con una rapidez que los hermanos no pudieron anticipar. Eric reaccionó rápidamente, empujando a Ricardo hacia un lado, justo a tiempo para esquivar el primer ataque. El lobo se estrelló contra la pared, dejando un cráter en la estructura del hospital, pero no se detuvo. Se volvió con una velocidad impresionante y volvió a atacar, esta vez con furia renovada. Eric sacó un cuchillo de su cinturón, pero sabía que no era suficiente para enfrentarse a esa monstruosidad. Ricardo, por su parte, intentó buscar algo con lo que defenderse, pero el miedo lo paralizaba. La bestia se abalanzó nuevamente, sus garras rasgando el aire. Eric apenas pudo esquivarlo, pero en el proceso, su brazo izquierdo fue alcanzado por las afiladas garras de Loki. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, y con un grito, cayó de rodillas. La sangre brotó rápidamente de la herida, empapando su camisa. Ricardo, a pesar de la desesperación, se lanzó hacia su hermano y lo levantó, intentando alejarlo de la furia del monstruo. Pero Loki no iba a dejar que escaparan tan fácilmente. El hospital se convirtió en una trampa mortal. La criatura estaba enloquecida, persiguiéndolos con una ferocidad que no podían entender. No había forma de escapar sin enfrentarse a la realidad más aterradora. El Dr. Loki era un hombre lobo, y su vida dependía de la oscuridad y los rituales macabros que había practicado durante años. «No tienen idea de lo que acaban de descubrir», susurró Loki, mientras los observaba con ojos llenos de odio. Pero los hermanos sabían que, aunque estaban aterrados, no podían rendirse. Si querían sobrevivir, tendrían que luchar, incluso si eso significaba enfrentarse a la peor de las criaturas humanas. El hospital era un laberinto interminable de pasillos oscuros, llenos de ecos extraños y rincones sombríos que parecían esconder algo aún más macabro que el silencio que los envolvía. Eric y Ricardo corrían con todas sus fuerzas, el miedo apoderándose de cada uno de sus movimientos. Sabían que no tenían mucho tiempo. El Dr. Loki, en su forma monstruosa, estaba cerca. Podían escuchar el sonido de sus pasos pesados, como si el propio edificio estuviera temblando ante su presencia. «Rápido, Eric, tenemos que encontrar una salida», gritó Ricardo, su voz llena de desesperación. Eric apenas podía mantener el ritmo de su hermano. La herida en su brazo, producto de uno de los primeros enfrentamientos con Loki, seguía sangrando, y la fatiga se acumulaba en cada músculo de su cuerpo. El dolor era insoportable, pero no podían detenerse. Sabían que si lo hacían, si caían en la desesperación,
No tendrían ninguna oportunidad. El hospital parecía estar diseñado para engullir a los intrusos. Las puertas se cerraban tras ellos, los pasillos se estiraban interminablemente, y cada vez que giraban una esquina, la sensación de estar siendo observados se hacía más fuerte. Era como si el propio hospital estuviera vivo, respirando con ellos, alimentándose de su miedo. Ricardo, con su respiración entrecortada, se adelantó un poco más, mirando hacia atrás para asegurarse de que Eric lo seguía. Pero algo en el aire cambió. Un susurro extraño recorrió el pasillo, y las luces titilaron con un resplandor tenue, como si fueran a apagarse por completo en cualquier momento. ¿Escuchaste eso?, susurró Eric, con los ojos muy abiertos. Antes de que Ricardo pudiera responder, un gruñido profundo resonó en la distancia. La figura de Loki emergió de las sombras, su rostro distorsionado por el hambre y el poder de la criatura que era ahora. El doctor, ya transformado en el monstruo que había estado cazando, los miraba con ojos amarillos y llenos de ira. «No escaparéis de mí», rugió, su voz resonando en los muros. Los hermanos se giraron y comenzaron a correr con más fuerza, pero sabían que no podrían llegar lejos. La criatura que los perseguía era mucho más rápida y poderosa. Los pasillos parecían alargarse aún más, y cada puerta que intentaban abrir estaba sellada, como si el hospital hubiera tomado vida para atraparlos. «Tenemos que escondernos», gritó Ricardo, buscando desesperadamente un refugio. Avanzaron hacia una sala vacía, donde el eco de sus propios pasos parecía burlarse de ellos. En su interior, el silencio era total, pero el miedo seguía siendo palpable. Se encajaron en un rincón, con la espalda pegada a la pared y los ojos mirando hacia la puerta, esperando lo peor. El sonido de los pasos de Loki se acercaba, cada vez más cerca. No podían ver nada a través de la rendija de la puerta, pero sabían que la criatura estaba allí, oliendo el aire, buscando con furia. «¿Y si no sobrevivimos?», susurró Eric, sus palabras cargadas de desesperación. Ricardo lo miró, su rostro una mezcla de miedo y determinación. «No podemos rendirnos, Eric. No podemos dejar que él gane. No voy a dejar que esa cosa nos mate. Vamos a salir de aquí», dijo Ricardo, apretando los dientes. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Los hermanos se lanzaron hacia el otro lado de la habitación, buscando un lugar para esconderse. Loki, en su forma monstruosa, entró con paso firme, su respiración pesada, y un brillo salvaje en sus ojos. «Ya no podéis esconderos», dijo con una voz gutural que hacía que el aire temblara. «Ya no hay salida. Este hospital es mío. Todo aquí me pertenece». Eric y Ricardo se miraron. Sabían que no tenían muchas opciones. La última carta que les quedaba era la trampa que habían preparado, pero no había tiempo para implementarla con calma. Loki estaba demasiado cerca. «Ahora», gritó Ricardo, a lo que Eric, con la rapidez que pudo reunir, saltó hacia un estante y tomó una gran barra de metal que había estado guardada para emergencias. Juntos, lograron empujar a Loki hacia el centro de la habitación. El doctor Loki rugió, furioso, y comenzó a descontrolarse, sus garras rasgando el aire con ferocidad. Pero los hermanos ya habían preparado el terreno para su trampa. Mientras Loki se acercaba a ellos con la boca abierta, listo para devorarlos, un estruendo resonó en el techo. Una caída inesperada de una pesada estructura metálica logró distraer a la bestia, dejándola atónita por un momento. Fue todo lo que los hermanos necesitaban. «¡Corramos!», gritó Eric, a lo que ambos salieron corriendo de la habitación en dirección a la sala de archivos. El monstruo rugió en la oscuridad, pero ellos ya se habían adentrado en el laberinto del hospital. Aunque su fuga había sido caótica y peligrosa, tenían una última oportunidad. Samuel, el misterioso hombre que los había ayudado, había revelado que la única manera de destruir a Loki era encontrar su corazón. Y ahora sabían que la sala de archivos era el único lugar donde podrían encontrar la información que necesitaban. Pero el tiempo corría en su contra, y Loki ya había comenzado a rastrear sus pasos nuevamente. Las sombras en el hospital se alargaban con cada segundo que pasaba, y la vida de los hermanos dependía de su capacidad para llegar a la sala de archivos antes de que la bestia los encontrara de nuevo.
Tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde, gritó Ricardo mientras corrían, el sonido de sus pasos resonando por todo el pasillo. El hospital estaba sumido en la oscuridad, un silencio sepulcral que parecía tragarse todo a su paso. Las luces titilaban débilmente, parpadeando como si intentaran resistir la atmósfera pesada de miedo que se había apoderado del lugar. Los hermanos, agotados y con la adrenalina a flor de piel, habían logrado escapar del monstruoso Dr. Loki por poco, pero sabían que el tiempo se les agotaba. Su única esperanza era encontrar una manera de destruirlo, y para eso necesitaban respuestas. ¿Y ahora qué?, susurró Eric, respirando con dificultad mientras se apoyaba contra una de las paredes de un pasillo. La herida en su brazo seguía sangrando y el dolor era insoportable, pero no podía darse el lujo de detenerse. Ricardo, con el rostro marcado por el cansancio, pero aún con una chispa de determinación en los ojos, se acercó a él. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Si Loki nos encuentra, estamos muertos. Necesitamos encontrar esa sala de archivos. Esa es nuestra única oportunidad de saber cómo detenerlo. Ambos sabían que estaban corriendo contra el tiempo. Loki no tardaría en rastrear sus pasos, y una vez que lo hiciera, no habría forma de escapar. El monstruo que una vez fue el Doctor se movía con la furia de un animal, y su poder no tenía comparación con el de los hermanos. Necesitaban algo más, algo que pudiera cambiar las tornas a su favor. «Vamos», dijo Ricardo con determinación, tomándole del brazo a Eric para que no se quedara atrás. «No hay marcha atrás. Si encontramos esa información, podremos detenerlo. Si no lo hacemos, el hospital será su tumba». Ambos corrieron por los pasillos vacíos, esquivando puertas cerradas y tratando de no hacer ruido. Mientras tanto, el hospital, con sus pasillos interminables, parecía estrecharse aún más, como si estuviera diseñado para tragarlos. El aire se volvía cada vez más denso, y el eco de sus pasos reverberaba en las paredes, amplificado por la opresiva quietud del lugar. De repente, un ruido extraño interrumpió su carrera. Un sonido leve, casi imperceptible, que provenía de un rincón oscuro. Ambos se detuvieron, sus corazones latiendo con fuerza, escuchando atentamente. El sonido se repitió, esta vez más claro. Era como el crujir de una puerta vieja. Pero, cuando miraron, no había nadie allí. «¿Qué fue eso?», susurró Eric, mirando a su alrededor. Ricardo levantó la mano para que guardaran silencio. Sus ojos recorrieron el pasillo. «Alguien está ahí», dijo, mientras se adelantaba con cautela. Los hermanos se acercaron lentamente al origen del ruido. Al girar la esquina, una figura apareció ante ellos, emergiendo de las sombras. Era un hombre mayor, con un rostro marcado por el paso de los años, pero sus ojos brillaban con una intensidad que desmentía su edad. Llevaba una bata blanca, desgastada por el tiempo, y una expresión seria que no parecía tener miedo a lo que los rodeaba. ¿Quién eres?», preguntó Ricardo, la voz tensa. El hombre los miró fijamente, como si los hubiera estado esperando. «Soy Samuel», respondió con calma, sin mostrar signos de temor ante los hermanos exhaustos y cubiertos de sangre. «He estado aquí más tiempo del que recuerdan, y puedo ayudarlos». Eric y Ricardo se miraron con desconcierto. Nadie había aparecido para ayudarlos hasta ahora, y su situación era desesperada. «¿Ayudarnos?», repitió Eric, incrédulo. «¿Cómo? ¿Y por qué?». Samuel los observó por un momento y luego suspiró profundamente. «El Dr. Loki no es solo un hombre que quiere control, poder o juventud eterna. Él está buscando algo mucho más oscuro, algo que lo ha mantenido vivo durante más de 100 años. Su inmortalidad no proviene de su ciencia, sino de un pacto con fuerzas que no comprenden. Pero hay una forma de destruirlo». Ricardo, ansioso por saber más, dio un paso adelante. «¿Qué debemos hacer?». «Necesitamos detenerlo ya». Samuel asintió lentamente, como si evaluara cada palabra que iba a decir. «El Dr. Loki tiene un punto débil, algo que lo vincula a su inmortalidad. Pero ese secreto no está en su cuerpo, ni en sus experimentos. Está en su corazón. El pacto que hizo hace muchos años con fuerzas oscuras lo ató a un ritual.
Si encuentran su corazón y lo destruyen, su poder se desvanecerá. Eric y Ricardo se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que Samuel acababa de revelar. La idea de destruir el corazón del Dr. Loki parecía la única solución, pero sabían que esa no sería una tarea fácil. El monstruo era rápido, inteligente y casi invencible en su forma actual. ¿Dónde está?, preguntó Ricardo, la voz temblorosa pero firme. Samuel señaló hacia el final del pasillo, donde una vieja puerta de metal se encontraba parcialmente entreabierta. ¡Ay! En el laboratorio donde todo comenzó. Pero cuidado, la puerta no solo protege el corazón de Loki, sino también a su monstruosa forma. Si entran, no podrán regresar fácilmente. Eric y Ricardo no dudaron. Sabían que esa era su única oportunidad. Con un rápido gesto de agradecimiento hacia Samuel, comenzaron a caminar hacia la puerta. Samuel los observó mientras se alejaban, y antes de que se adentraran en el pasillo oscuro, les dio una última advertencia. No olviden, el corazón no solo es su debilidad, es también su fuente de poder. Si lo destruyen, Loki caerá, pero su muerte será terrible. Prepárense para lo peor. Con esas palabras resonando en sus oídos, los hermanos se adentraron en el oscuro pasillo, sabiendo que la batalla final estaba por comenzar. El hospital, ahora en ruinas, parecía una sombra de sí mismo. Las paredes, que una vez habían sido testigos de incontables vidas salvadas, ahora estaban impregnadas con el terror de las almas perdidas que habían sido víctimas de las oscuras prácticas del Dr. Loki. El aire estaba denso, cargado con el eco de lo que acababa de ocurrir. Los gritos de los pacientes, los susurros de los cadáveres, todo parecía haber quedado impregnado en cada rincón del edificio, como un sello imposible de borrar. Eric y Ricardo, exhaustos y temblorosos, se encontraban en la entrada principal del hospital. A pesar de la victoria sobre Loki, un sentimiento de desasosiego aún los invadía. Algo no estaba bien. No podían dejar de pensar en las palabras de Ricardo antes de la última lucha. Esto no ha terminado. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados aumentaba, como si una presencia oscura los acechara desde las sombras. El hospital estaba sellado. Las puertas, normalmente accesibles, no daban señales de querer abrirse. El sistema de seguridad, que había estado inactivo durante toda la noche, parecía haber cobrado vida propia. Sin embargo, no era eso lo que más los inquietaba. Había algo mucho más profundo y aterrador que aún no comprendían por completo. Algo relacionado con los secretos que Loki había dejado atrás. En una de las habitaciones abandonadas, encontraron una puerta oculta que había estado sellada a lo largo de los años. La encontré por casualidad, mientras buscaban una salida. Eric, con la mano temblorosa, la abrió. Allí, en el interior, había una serie de documentos esparcidos sobre una mesa. Al principio parecían ser informes médicos, pero algo en ellos era diferente. «Mira esto», dijo Ricardo, señalando una carpeta vieja y polvorienta que parecía haber sido oculta a propósito. Eric se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Abrió la carpeta y vio algo que hizo que su piel se erizara. Un pacto. El pacto no estaba firmado por Loki, sino por una serie de nombres extraños, muchos de los cuales parecían estar relacionados con figuras oscuras en la historia del hospital. El más perturbador de ellos era un nombre que aparecía varias veces: el Orden de los Lobos Negros. Eric no podía creer lo que veía. La mayoría de los nombres eran de médicos, científicos y políticos poderosos que habían participado en el desarrollo de lo que parecía ser un ritual ancestral, basado en el uso de sangre humana y la renovación de la vida. Cada uno de los nombres mencionados había hecho un trato similar al de Loki, la promesa de la inmortalidad a cambio de sacrificios humanos, con la condición de que se transformaran en criaturas monstruosas para proteger su secreto. Esto fue lo que Loki estaba buscando todo el tiempo, pensó Eric, mirando los documentos con el estómago revuelto. Ricardo, viendo la expresión en el rostro de su hermano, comenzó a leer más profundamente. Fue entonces cuando descubrieron la parte más aterradora del pacto. El corazón humano no solo rejuvenecía, sino que también servía para alimentar una especie de criatura aún más antigua, que habitaba en las profundidades del hospital,
esperando su oportunidad para salir y reclamar lo que le pertenecía, la supremacía sobre la vida y la muerte. Eric intentó procesar la información. Su mente estaba abrumada, pero una cosa quedó clara. Loki no era el único que había estado involucrado en estos rituales. Todo el hospital, desde sus fundadores hasta sus pacientes, había sido parte de un juego mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. El hospital era solo una fachada, un lugar donde se llevaban a cabo experimentos horribles con la esperanza de trascender las limitaciones humanas, pensó Eric con horror. Era cierto, Loki había estado buscando algo más allá de su propia inmortalidad. Estaba intentando liberar a una criatura más antigua y más peligrosa que él mismo. Los lobos negros, la mafia que operaba en las sombras, no solo estaba vendiendo compuestos, sino también sacrificando vidas humanas para mantener la criatura viva. De repente, los hermanos se dieron cuenta de que el horror que enfrentaban no se limitaba solo a Loki o a los pactos, sino que el mismo hospital era el escenario de una conspiración mucho mayor, de una guerra secreta que había durado generaciones, alimentada por la codicia, la desesperación y la ambición de aquellos dispuestos a sacrificar todo para conseguir poder. Con los documentos en mano, los hermanos decidieron que ya era suficiente. El hospital debía ser destruido, su historia borrada de la faz de la tierra. Tenían que asegurarse de que ningún otro ser humano fuera víctima de la criatura que aún podía despertar. Sin embargo, al salir de la habitación, un sonido extraño les llegó desde lo profundo del hospital, un susurro que parecía venir de las entrañas mismas del edificio. «No se vayan», murmuró una voz que heló la sangre de ambos. Eric y Ricardo se miraron, sus corazones palpitando con fuerza. Sabían que algo más aún permanecía allí, acechando en la oscuridad. Sin embargo, no había marcha atrás. Lo que sea que estuviera esperando en las sombras tendría que enfrentarse a ellos. Con una determinación renovada, los hermanos avanzaron hacia el centro del hospital, dispuestos a terminar lo que Loki había comenzado. La batalla final no sería solo por sus vidas, sino por la de todas las futuras víctimas que el hospital pudiera engullir. A medida que la oscuridad se cerraba sobre ellos, supieron que sus destinos estaban sellados. No solo se trataba de derrotar a Loki, era algo mucho más grande, mucho más antiguo y mucho más aterrador. Pero eso, lo sabían, ya no importaba, porque, aunque el hospital estuviera lleno de secretos oscuros, ellos estaban dispuestos a enfrentarlos y destruirlos para siempre. La batalla final por la supervivencia comenzaba.